En nuestra región, la actividad pesquera ha sido siempre fuente activa de ingreso económico para las industrias y sobre todo para las personas que han aprendido el arte de la pesca desde generaciones anteriores. Al pretender informarnos sobre la situación actual de esta actividad económica, el gerente de producción de La Libertad, Luis Shimokawa Shigeyama, nos explica en primer lugar los tipos de pesquería que existen en nuestra región. Uno es la pesquería industrial, que está basada en la pesca de anchoveta, y luego la pesquería artesanal. En la pesquería industrial, nosotros tenemos en Puerto Malabrigo 10 plantas pesqueras que transforman la anchoveta en harina y aceite de pescado. Estas plantas, trabajan durante la temporada de pesca de anchoveta, pero que en lo que corresponde al año 2012 hemos tenido un problema con la producción debido a que en la primera temporada, fue una cuota normal de captura, son 2.700.000 toneladas de anchoveta, que fue normal para la temporada, pero en la segunda, que normalmente deberíamos de tener una cuota de 2 millones de toneladas aproximadamente, se bajó a 810.000 toneladas. A esto se aunó el hecho de que la anchoveta en el norte estaba de tamaño pequeño o no se encontraba, de tal manera que esta pesca de 810.000 toneladas ha centrado el esfuerzo más en las partes centro y sur del país, ¿no? Shimokawa afirma que la pesca de anchoveta ha disminuido en calidad y en cantidad, explicando cómo afectó a las plantas industriales esta baja de nivel en la pesca de este insumo. Las plantas han procesado muy poca materia y si bien es cierto, estas plantas tienen personal, algunas de ellas decidieron ya no trabajar debido a que tienen otras plantas hacia el sur con las cuales comenzaron a procesar la anchoveta. Y el personal, que estaba esperando trabajar con anchoveta, no lo pudo hacer, ¿no? Por la parte de la flota, se ha movido hacia el sur, pero lo más grave de todo esto es que la producción de harina y de pescado, que debe ser una cantidad, nosotros siempre hemos estado entre el primer y tercer puesto como puerto productor de harina. El año pasado no tenemos todavía la información, pero de hecho no vamos a estar en los primeros puestos. Asimismo, existen dos problemas graves para que la actividad pesquera en Puerto Malabrigo haya disminuido, cosa que antaño no sucedía dado la importancia que tenía para este país esta zona portuaria. Que en primer lugar hay poca harina para transportar, y luego el hecho mismo del muelle de Puerto Malabrigo, que está en muy malas condiciones, ¿no? Ya el año pasado hubo una orden de la Autoridad Nacional Portuaria en el sentido que el muelle tenía que ser cerrado porque no ofrecía las condiciones de seguridad para poder transportar o enviar la harina de pescado hacia el barco, ¿no? Porque normalmente se tiene un convenio entre las empresas pesqueras y los gremios de estibadores de Puerto Malabrigo, en el sentido de que por lo menos un 20% de la producción de harina debe embarcarse por Puerto Malabrigo. Y esto genera mucho trabajo porque la gente se encarga de transportar los sacos de harina de pescado de los campos de almacenaje de las plantas a un camión. El camión lo transporta hasta un tren que tenemos ahí en Malabrigo, y la gente tiene que bajar del camión y subirlo al tren. El tren lo lleva hasta el muelle y luego bajar esos sacos y ponerlos en el lanchón. Ante esto, Shimokawa explica la conformación de un comité para buscar el apoyo necesario para poder solucionar los problemas existentes en esta zona pesquera, intentando así recuperar el nivel que poco a poco ha ido perdiendo. En estos momentos se ha formado una comisión que está integrada por el gobierno regional a través del presidente José Murgia, la municipalidad con su alcaldesa y también los gremios de estibadores y otras autoridades que están tratando de ver la solución del problema del muelle, ¿no? O sea,
hacer una mejora en el muelle que permita seguir utilizándolo como un muelle de embarque de harina de pescado. Pero eso estamos hablando de presupuestos pues probablemente de 10 millones de soles o más, y es un tema que obedece a elaborar un proyecto SNIP, si es que se haría con fondos del Estado, o buscar alguna empresa privada que quiera hacer ese trabajo, ¿no? Pero que obviamente tendría que ver sus, digamos, la forma como esa inversión que haría lo va a recuperar mediante el uso del muelle, porque en estos momentos el muelle tiene fundamentalmente dos actividades, que las dos actividades son pesqueras, o sea, una que es digamos, el servicio que se le da a la pesca industrial o artesanal, y luego el embarque de harina. Respecto al problema anteriormente mencionado, se presentan las siguientes razones para que la pesca de anchoveta haya dejado de ser la fuente principal de ingresos para muchas industrias de harina de pescado. Un primer problema es el hecho de que la anchoveta tiene un tamaño mínimo de captura, que son 12 centímetros. Cuando una embarcación llega a puerto con anchoveta menor a 12 centímetros, en primer lugar es decomisada toda la carga de anchoveta, y en segundo lugar se le aplica una multa a la embarcación, y si la fábrica lo ha recibido sin, digamos, pedir autorización, entonces también la fábrica recibe una sanción. Entonces los patrones, cuando capturan anchoveta en el mar, y esta anchoveta se dan cuenta que tiene menos de 12 centímetros, lo que están haciendo, están botando la anchoveta en el mar. Es decir, abren el boliche y la anchoveta se pierde. Y le digo se pierde porque esta anchoveta, que ya está golpeada con la malla, es muy delicada. Entonces no es que se suelte y la anchoveta sigue viviendo, la anchoveta se muere, ¿no? En esas condiciones, ya que se va cerrando el boliche, ese tiempo que ha pasado, entonces la anchoveta se muere. Entonces son miles de toneladas de anchoveta que se botan al mar, porque el patrón no quiere tener problemas con que le apliquen, en primer lugar, le decomisen la anchoveta, y en segundo lugar le aplican una sanción. Existe normatividad para las embarcaciones e industrias pesqueras que apuntan a regular la pesca de anchoveta y la producción de harina de pescado durante un cierto tiempo. Al respecto, podemos informar lo siguiente. Y ahora, oficialmente, el decreto 005 recoge una norma anterior por la cual una planta, por decir, de conservas, tiene autorización para tener una planta de harina de pescado, pero esta planta de harina de pescado debe ser abastecida con los residuos del producto, ¿no? Puede decir, una fábrica de conservas saca vísceras, saca cabeza, saca colas, ¿no? En algunos casos saca espina también, o sea, cuando es filete saca espina, o sea, estas partes, para no ser botadas, se pueden destinar a la producción de harina de pescado. Bien. Pero esta norma 005 recoge una norma anterior, la valida, en el sentido que estas plantas que tienen su fábrica de harina pueden destinar hasta el 40% de anchoveta para producir harina, siempre y cuando esta anchoveta ya no esté apta para consumo humano. Entonces, se entenderá que si en estos momentos nosotros estamos con una comercialización de la tonelada de harina Prime en cerca de $1.800, entonces las empresas estarán destinando el 40% de lo que la ley les permite para poder fabricar harina a base de anchoveta durante todo el año, aduciendo que esa anchoveta ya no está apta para consumo humano directo.